Buenas tardes, noches, días, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Soy Evo Mate y este va a ser mi primer video en el cual voy a tocar como tema principal los exponentes enteros. Este tema se va a descomponer dentro de 3 videos, los cuales voy a estar tocando exponentes enteros de forma generalizada y algunos tips. Y en el siguiente video voy a tocar las leyes de los exponentes enteros y un último video en el cual voy a hablar de algunos temas generalizados en cuanto a exponentes enteros. Entonces, primeramente hay que definir qué es un exponente entero de una forma teórica. Entonces, un exponente entero en sí se define como la enésima potencia de a, denotada por a elevado a la n, que se define como el producto de a la n, que va a ser igual a n factores. ¿Qué quiere decir esto? De una forma más teórica, de una forma más numérica, a va a ser mi base y n va a ser mi exponente. Entonces, esto se suele llamar como a elevado a la n. ¿Por qué se refiere en este inicio a n factores? Porque n va a ser un valor numérico el cual va a elevar mi número a una n cantidad de veces. Entonces, para ver esto de una mejor manera, en el primer ejemplo se puede observar que tengo el 2 elevado al cubo. Entonces, en todo caso, el 2 sería mi base A y el 3 sería n, que es el número al que se está elevando mi base, que en todo caso es 2. Entonces, ¿cómo voy a elevar yo un término? De una manera escrita, para elevar un número, queda de la forma: significa que voy a elevar ese 2 3 veces, significa que voy a multiplicar 3 veces el mismo número. Entonces, 2 al cubo queda expresado como 2 por 2 por 2. Esto va a ser igual a 8. Hoy en el siguiente ejemplo, que es este, menos 3 elevado a la cuarta. Para esto hay que recordar las leyes de los signos. Si ustedes se acuerdan, en algún momento vieron las leyes de los signos, en el cual decía que más por más, esto va a ser igual a más, positivo. Menos por menos, positivo. Más por menos, negativo. Negativo por más, negativo. Entonces hay que volver a recordar esto. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros tengamos un número negativo elevado a cierta potencia, hay que saber con qué término o con qué valor, si es positivo o negativo, va a ser nuestra respuesta. Entonces, si lo vemos de esta manera, tenemos menos 3 elevado a la cuarta. Significa que ese menos 3 se va a multiplicar 4 veces por el mismo, pero 4 veces negativo, porque el número es negativo. Entonces, si se fijan, menos por menos, más. Menos por menos, más. Entonces, mi respuesta va a ser positiva. De una manera muy general, como un tip, tienen que grabarse que siempre que una base negativa esté elevado a un número par, siempre su respuesta va a ser positiva. ¿Por qué? Recordemos los números pares: 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y todo número negativo elevado a una potencia impar va a ser negativo. Significa que vamos a tomar como números impares 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Entonces, como un ejemplo, ¿qué pasa si yo elevo un número negativo a una potencia par? Por ejemplo, el cuadrado. Entonces esto va a ser como tener menos 4 por menos 4. Y aquí es donde se aplica la ley de los signos. Menos por menos, más, significa que mi respuesta va a ser positiva. 4 por 4, 16. ¿Qué pasa si yo elevo un número negativo a una potencia impar? Digamos el menos 2 elevado al cubo.
significa que yo voy a multiplicar 3 veces ese menos 2. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos más. Por el menos de este término, más por menos, menos. Significa que mi respuesta va a ser negativa. O 2 por 2 por 2, 8. Entonces, como tip, todo número negativo, de base negativa, que esté elevado a un número par, su respuesta va a ser positiva. Y todo número que su base sea negativa elevado a una potencia impar, su respuesta va a ser negativa. Entonces en el ejemplo 1 y 2 se puede observar eso. Este es par y este es impar. Impar, su respuesta aquí va a ser negativa. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Menos 27. ¿Qué pasa si yo elevo una fracción algebraica? En este caso x más 1. X más 1 al cuadrado, en este caso pongámoslo al cuadrado, significa que lo único que va a hacer es, se va a descomponer esa fracción, esa cosa algebraica en 2. Entonces, si digamos yo tuviera x más 1 al cubo, esto quedaría expresado como x más 1 por x más 1 por x más 1. Lo único que se hace es descomponer la cifra en los 3 términos de los cuales se ha elevado su potencia. Ojo, esto es general, esto es hablando generalmente en un tema generalizado de los exponentes, pero hay que tener cuidado a la hora de los ejercicios que se nos presenten. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este primer ejemplo que yo he puesto acá, es muy diferente si digamos nos ponen menos 2 elevado a la cuarta, menos 2 por a elevado a la cuarta. ¿Qué número se está elevando? ¿Ambos o solo la a? Entonces hay gente, o incluso a mí me va a haber pasado alguna vez, que uno cree que este 4 está elevando al menos 2 y a la a, y nada que ver. El 4 solo está elevando a la letra a. Entonces, para verlo de una mejor manera, ¿cómo tendría que quedar expresada esta multiplicación algebraica para que ambos términos estén elevados a la cuarta? Tendría que haber quedado menos 2 por a elevado a la cuarta. En este caso, la cuarta se está elevando al a y al menos 2. En ese caso hay que estar muy pendiente de los paréntesis a la hora de realizar nuestros ejercicios y no confundirnos. Hoy, ¿qué pasa en el segundo ejemplo? En el segundo ejemplo solo se está elevando el menos 2. El menos 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo menos 3 por 2 al cuadrado. Entonces, si yo lo opero de una manera, hay que ir operando de tal manera que nos sea más fácil ir viendo lo que estamos operando. Entonces, tenemos el menos 3 por 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. Esto es menos 3 por 4, menos 12. ¿Qué pasa en el siguiente? Vaya, aquí está lo que yo les expresaba en el primer ejemplo, que el exponente está elevando al menos 3 y al 2. No solo a uno, a ambos, por cómo están expresados los paréntesis. Entonces, una vez se puede efectuar la multiplicación y elevar eso. ¿Qué pasa cuando uno opera el 0? ¿Qué pasa cuando uno eleva el 0? No importa a qué número esté elevado el 0, siempre va a ser 0. Entonces, si digamos el 0 está elevado a la 1000, esto va a ser 0. Si el 0 está elevado a la 10, esto va a ser 0. Entonces, el 0 siempre va a ser 0. Esto es mi primer video como en base general a lo que son los exponentes enteros. En el siguiente video voy a hablar
sobre las leyes de los exponentes y algunos términos más generales. Espero todo haya sido entendido. Alguna pregunta, alguna consulta se me puede dejar en los comentarios. He creado un grupo de Telegram en el cual me pueden dejar sus consultas, alguna pregunta, algún ejercicio y estaré ahí pendiente. Si les ha gustado el video, no olviden compartirlo y darle like y suscríbanse, que es gratis.